y que estamos desarrollando la buena voluntad del Señor y guiados por su Espíritu. Pero antes de tener la lectura, vamos a abrir allí en Ruth capítulo 1, quisiera, para que podamos comprender el tema y el enfoque que Dios me ha dado para desarrollarlo primeramente en mi vida. Dios ha buceado en las profundidades de mi alma con este libro y en especial con lo que me toca dar hoy. Quisiera dar una introducción muy breve que tiene que ver con la dinámica espiritual de los pensamientos en nuestra vida. Es la mente la que debe ser gobernada, tanto en primer lugar por el espíritu, pero también la mente puede ser gobernada por nuestra humanidad caída, con el viejo hombre que todavía mora en nosotros. Como dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 7, él va a desarrollar lo que es una vida sin la afectación del Espíritu Santo, tanto en las emociones, en los pensamientos, en las emociones, como también en la voluntad. Y es allí en la mente donde se encuentra la batalla, donde el cristiano, el Hijo de Dios, el que ya ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, tiene donde se presenta la realidad que nosotros vemos, tanto de parte de Dios, que es objetiva, que es verdadera, como también por parte del enemigo, que apela a nuestra subjetividad y nuestra interpretación. Es por eso que nosotros percibimos esa realidad, y si estamos gobernados o estamos llenos de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos humanos, es que vamos a tener una percepción a través de las circunstancias y de nuestros sentidos naturales. Pero por eso es importante que la mente de Cristo, como dice el apóstol Pablo, tome el control de nuestra vida. Dice él, tenemos la mente de Cristo. Y es por eso que es necesario que se active en nuestra vida. No nos levantamos a la mañana con la mente de Cristo activa en nuestra vida, nos levantamos humanamente. Pero tenemos el desafío de poder ser transformados en los pensamientos a través de su palabra. Y es por eso que brevemente quiero llevarlos, no vamos a ir con la Biblia, lo vamos a tener en Ruth, capítulo 1. Vamos a ir a recordar la caída del hombre allí en Génesis capítulo 3, cuando Eva fue tentada por Satanás, y lo primero que Eva escuchó fue la voz de Satanás. Satanás es el primer teólogo de la Biblia que interpreta maliciosamente las palabras de Dios para cambiarla y producir el efecto que pudo producir. En su segundo lugar, luego de escuchar la voz, Eva va a tener un pensamiento fruto de un diálogo interno que hay en su corazón, porque tuvo que ser así, no fue algo mecánico ni robótico, sino que fue una decisión deliberada a través de lo que ella escuchó, que con distintos argumentos en su corazón trató de establecer una realidad lógica. Satanás le dijo, es mentira lo que dice Dios. Si comen del fruto van a ser como Dios. Pero ese pensamiento lógico que estaba en Eva, luego de escuchar la voz, de llevarlo a su pensamiento y en ese argumento y en esa conversación, estaba totalmente lejos de la voluntad y del propósito de Dios que tenía sobre la creación. Entonces Satanás siempre va a distorsionar nuestra identidad, siempre va a apuntar a que nosotros creamos una identidad falsa en nuestra vida, tal como lo hizo con Eva y tal como quiso hacer con nuestro Salvador allí en la tentación. ¿Se acuerdan? Si eres, esa fue la definición que él le daba para que él pudiera dudar de su identidad. En tercer lugar, Satanás va a usar esa percepción natural que tenemos de los sentidos para establecer su engaño en nuestra vida, para que nuestras emociones, sentimientos y deseos motiven a que nosotros podamos tomar una decisión totalmente contraria al pensamiento de Dios. Ese es el objetivo. Por eso Pablo dice que no debemos ignorar sus métodos, que no debemos ignorar sus acechanzas, su mente y sus métodos. Y Satanás juega con el dolor del ser humano, porque el hombre siempre queremos huir del dolor. El engaño de Eva cambió su percepción de la realidad, y esto es lo que sucede cuando decidimos creer al pensamiento del enemigo. Pero hermanos, como introducción, y ya vamos a ir al libro de Ruth, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, cambia eso
y nos muestra la realidad, la verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la realidad espiritual y en todos los sentidos. Pero el desafío de nuestra vida es que nosotros podamos tener una percepción y una perspectiva de parte de Dios. ¿Es fácil? No, no es fácil. En ningún lugar de la Biblia nos dice que es fácil. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Tiene que ver con una disciplina, tiene que ver con conexión y comunión íntima con ese Dios que puede transformar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Es por eso que tenemos estos dos caminos y estas dos formas de vivir. O atados al engaño de Satanás, que empieza a seducirnos y empieza a hacernos a hablar a nuestra vida, empieza a crear un pensamiento. O tenemos el desafío de poder vivir a la manera de Dios, con una mente bíblica y con una percepción espiritual, a pesar de los errores y de nuestras fallas que son humanas. Vamos al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 6 al 22. Los vamos a leer. Dice así: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais de vosotras de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí... Perdón, me perdí. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la cebada. Hasta aquí la lectura. En esta noche que el Señor bendiga, en esta mañana, que el Señor bendiga su palabra. Y es así como estamos viendo, y voy a tomar el título de un libro base que tenemos para desarrollar este tema, que se llama, título: Tres viudas, tres caminos. Ruth y Esther son los libros de la Biblia del Antiguo Testamento que tienen libros enteros dedicados a ella. Y como ya se ha desarrollado en la introducción que nos dio Roberto Gris y también Germán el domingo pasado, los versículos del 1 al 5, lo importante que podemos tener en cuenta es que la voluntad de Dios se cumple siempre y la mano providencial de Dios se ve claramente.
El personaje principal del libro de Ruth es Dios. El Dios soberano que gobierna en su trono, cumpliendo sus propósitos redentores, para gloria de su nombre y para bendición de cada uno de nosotros. Por eso vamos a ver a lo largo de este libro a un Dios soberano. En este capítulo, 11 veces se hace mención a la persona de Dios, más que en los otros 3. Aproximadamente 21 veces, cambié la Biblia, en la otra Biblia los tenía marcadito, pero aproximadamente más de 20 veces se menciona a Dios en los 4 capítulos, pero en el capítulo 1 es donde más veces se lo menciona. Un Dios que permite muchas cosas, pero que no pierde el control de lo que está estableciendo en su voluntad. Un Dios que permite el sufrimiento en sus hijos, pero su gobierno en nuestra vida produce fe y produce dependencia, o debería producir fe y dependencia. Y en este pasaje nos encontramos con 3 viudas y 3 formas distintas de enfrentar el inevitable dolor en sus vidas. Y como un espejo, hoy vamos a mirarnos a través del dolor y a través del sufrimiento que Dios permite en su solo propósito. Recuerden lo que dije al principio, Satanás juega con el dolor. Trata de tergiversar lo que pensamos, lo que sentimos, para alejarnos de lo que Dios sí ha dispuesto en cada uno de los momentos dolorosos de nuestra vida. La idea no es juzgar a Noemí, la idea tampoco es hacer un juicio de valor de ella, ni tampoco juzgarnos entre nosotros si el dolor tuyo es más grande que el mío, o si el mío es más grande que el tuyo. Cada uno de nosotros ha recibido la medida necesaria para cumplir el propósito por el cual Dios lo ha enviado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, hablando de las tentaciones, pero va a decir algo muy importante, que puede aplicarse a las tentaciones y a las pruebas. Fiel es Dios, que está sentado en el trono. Noemí decide volver, por eso vamos a ver las 3 viudas que estaban en dolor. Su fe débil estaba influenciada por las circunstancias y tenía un corazón resentido por el dolor. Ruth decide seguir a Dios y su nueva fe va más allá de las circunstancias. Su corazón estaba convertido por Dios. Pero Orfa, la otra nuera, decide irse. Su fe superficial estaba basada en las circunstancias, un corazón endurecido por la idolatría. Es por eso que es maravilloso ver el propósito supremo de Dios, que por sobre todas las cosas orilla en lo elevado del libro, que tiene que ver con la preparación de la venida de nuestro Salvador. Y este libro es tremendamente importante, y como ya otros hermanos han hablado, es un oasis dentro del libro de los jueces, en el contexto histórico que está escrito. Es un oasis porque Dios está con un plan supremo que está por encima de todos nuestros planes. Porque desde antes de la creación del mundo, y entendiendo Dios que el hombre iba a caer, y sabiéndolo, Él estableció 2 caminos que se empezaron a desarrollar en la historia, el camino secular y el camino espiritual, manifestado en el pueblo de Dios. Pero en un momento clave, como dice Gálatas 4:4, cuando dice que pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios preparaba todo para ese momento. Y lo que vamos a ver en el libro de Ruth tiene que ver con ese camino que Dios está preparado por el lado espiritual, por el pueblo de Dios en la tierra, que es el pueblo de Israel. Y ese era el propósito supremo. Ruth y Noemí no tenían en contemplación todo lo que Dios estaba haciendo hasta el final del libro. Por eso es maravilloso ver el propósito supremo de Dios en esto, ¿no? Él está preparando todo y ese propósito está por encima de todo. Es la muestra de su amor redentor por una naturaleza caída como somos nosotros los seres humanos. Por eso 3 viudas y 3 caminos. Y primero vamos a ver a Noemí. Y como dijimos, vamos a mirar un poco su vida. Y no vamos a hacer un juicio de valor, sino lo que la Escritura nos da para que nosotros podamos apreciar situaciones humanas que experimentamos cada uno de nosotros. Vemos del 1 al 5, como habíamos visto, que dejaron Belén para ir a morar a un pueblo que era desagradable a Dios, y allí fue Elimelec con Noemí y sus 2 hijos. Y vemos que Noemí va a sufrir en varios aspectos. Por ejemplo, deja Belén, deja su seguridad,
deja su casa, sus amigos. Y eso a veces los hombres no llegamos en la generalidad de comprender qué significa. Somos un poco más planificadores. Pero yo recuerdo mi madre nació en Entre Ríos, pero a los 5 años, por cuestiones laborales, mi abuelo y mi abuela con todos sus hijos fue a vivir a Buenos Aires. Y así se crió, pero ella era entrerriana, pero de los 5 años vivió en Buenos Aires. Mi padre también era entrerriano, pero también por razones laborales se fue a Buenos Aires. Y allá se conocieron, siendo de la misma provincia, se conocen en otro lugar. Y allí se pusieron de novio, y mi papá por cuestiones de trabajo se tuvo que venir a San Nicolás, donde somos los 3 hermanos. Y mi mamá tuvo que dejar, ¿cómo les podría decir? Una familia familiera, no sé si vale la redundancia esta, ¿no? Pero para que entiendan. Una familia muy unida, muy sociable, muy apegada, tuvo que venirse a una ciudad que donde está mi casa no había las comodidades que yo después pude disfrutar, como gas, cloaca, agua, pavimento, sino que era un terreno loteado. Y con toda esa, en la década del 60, mi mamá siempre me contaba y me quedaba lo que tuvo que hacer ese duelo de dejar la casa paterna y materna, ¿no? Para ella fue algo difícil. Noemí está sufriendo algo así también. Pero también tiene una pérdida mayor, pierde a su marido en Moab. Pasan 10 años y no tiene nietos, pero después también pierde a sus 2 hijos. Ahora, frente a todo este dolor, toda esta circunstancia lícita, podríamos decir, ¿cómo reacciona Noemí frente a las adversidades? Y lo primero que podemos ver en el versículo 6 al 10 es que dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Entonces el 8 dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y así es como Noemí, frente a esta circunstancia de dolor, escucha que Dios estaba visitando, que se había terminado la disciplina o el castigo y nuevamente había pan en Belén. Y Noemí, con ese dolor que está llevando en su corazón, va a tener un consejo inapropiado, porque Dios se había manifestado en esa gracia providencial, pero en vez de convencer a sus nueras de que vayan y busquen a Dios y conozcan al Dios verdadero, porque Noemí sabía que Jehová era el Dios verdadero y que los dioses de Moab eran dioses falsos, dioses sin valor, pero aún así, en vez de alentarla a la fe del Dios vivo, Noemí les aconseja que se queden en Moab y que no solo que se queden, que prosperen, que formen familia y hasta ora para que pueda producirse eso en sus vidas, que se queden con sus dioses con minúscula, hasta que Ruth le insiste en quedarse con ella, allí en el versículo 15. Ahora, qué tremendo lo que le pasa a Noemí, y es lo que hablábamos hoy, la percepción a través del dolor que tenía de Dios, que tenía de sus nueras. Hay muchos autores que interpretan varias cosas, pero en realidad yo quisiera ver esto, ¿no? Lo que estaba en su corazón, lo que había pasado. Le estaba diciendo a Orfa y a Ruth que la seguridad de lo que necesitaban ella estaba en Moab, que allí iban a encontrar lo que solo Dios le podía dar en Judá, ese Dios que se estaba manifestando. Le está diciendo que los dioses con minúsculas que estaban en Moab eran providenciales, que los iban a bendecir. Es que cuando el dolor golpea nuestra vida, se puede crear, y escuchen esto, una imagen desdibujada de nosotros frente a Dios. Y ahora lo vamos a ver un poquito más. Cuando el dolor golpea nuestra vida y no lo canalizamos en Dios, se puede crear una imagen desdibujada de identidad de nosotros mismos frente a Dios. Noemí se ve, en primer lugar, como alguien que no tiene nada para ofrecer. Versículo 11, lo vimos, no tengo nada para darle, no tengo hijo, no tengo descendencia, y aún si la tuviera y tuvieran que esperar, sería tarde. Le está diciendo, no tengo nada. Y cuando el dolor golpea, olvidamos las bendiciones presentes y las bendiciones venideras que Cristo logró en la cruz para bendición de cada uno de nosotros. Y como decía Tito al principio, no porque somos buenos lo merecemos,
sino porque hemos sido justificados por su gracia y por la obra de Cristo. Entonces, se había olvidado que Dios nos da un refugio amoroso y que siempre consuela y fortalece nuestro corazón. A veces me pregunto cuando el Señor está en Getsemaní, ¿se acuerdan que Él estaba triste hasta la muerte y caían de Él grandes gotas de sangre, de sudor? Y dice que un ángel del cielo bajó para consolarle y confortarle. Y a veces divago en mi mente, ¿no? Pero pregunto, tal vez algún día pueda preguntar, ¿qué le habrá dicho el ángel? ¿Qué cosas podían fortalecer el dolor tan profundo que Él estaba padeciendo? ¿Qué palabras se pueden emplear que no son de psicología barata ni de filosofía pasajeras? Seguramente le estaba declarando la palabra de Dios. Seguramente le estaba haciendo recordar, digo yo seguramente, pero no estoy seguro. Pero así se maneja Dios. Solamente a través de su palabra podemos tener la seguridad de la perspectiva de lo que está pasando en la temporalidad de la prueba de nuestra vida. Noemí podía darle a su nuera la más grande bendición, pero ella dice, ¿qué más puedo ofrecerte? El dolor había nubilado lo que tenía en Dios. Le podía dar la bendición de un conocimiento, de un Dios santo, vivo y verdadero, de un Dios de pacto que no falla, que es fiel, de un Dios misericordioso y poderoso. Claro que Noemí tenía algo que ofrecer. El pan de vida para el alma, no era el pan de Belén para el cuerpo. La mayor necesidad que todo ser humano puede tener es como Ruth le va a decir a Noemí, tu Dios será mi Dios. Cuando el dolor golpea, también perdemos el enfoque. Versículo 13 dice, Jehová ha salido contra mí, y así lo va a repetir. Noemí tenía el entendimiento entenebrecido, estaba oscurecida por el dolor. Hay momentos en que el dolor es tan profundo que corremos el riesgo de perder el enfoque. Pero este pasaje y todo el libro de Ruth nos ayuda a enfocarnos en Él, a enfocarnos en nuestro Dios, que es bueno y fiel. Es cierto, ella entendió que formaba parte de una disciplina, de un castigo, de una decisión mal tomada, pero solo se veía victimizada en esa situación. Ayer hablábamos en los adolescentes y decíamos, mire, frente a las circunstancias difíciles de la vida, podemos tener dos enfoques en nuestro carácter. Una es victimizarnos y ver con esos lentes todas las situaciones de la vida. Ver a las personas, entonces las personas me dañan, las situaciones me hacen mal, la iglesia no esto, el hermano no esto. Entonces tenemos un lente de victimización. Aunque hayamos sido lastimados y verdaderamente seamos víctimas en un momento, si no somos sanados, nuestro lente siempre va a ser la victimización. Pero podemos tener otro enfoque, y es el vivir agradecido por lo que sí tenemos. Y eso hablábamos. Todas las bendiciones. Por eso el libro de Ruth nos va a hacer enfocar en la bendición más grande que tenemos, la salvación de nuestra alma, en la obra redentora, en la cual vos es tipo y Cristo es el antitipo, aquel que vino a cumplir lo que se estaba profetizando y diciendo al pueblo de Israel. Elevemos una mirada a nuestro Dios en las circunstancias difíciles. Eso es tener enfoque, para ver a Dios sentado en su trono, un trono inamovible, pero también que es importante entender que nadie puede mover a Dios de su voluntad. Queridos hermanos, Noemí no pudo ver bendiciones que tenía porque estaba oscurecida en su pensamiento, en sus emociones, que Dios la llamó de regreso a Belén. ¿Lo merecía? No. Ellos dejaron a Dios. Ellos fueron con una perspectiva humana. ¿Merecía ser llamada? No. ¿Merecemos ser llamados por Dios? No. Él apela a nuestra fe y es la obra de la gracia. Ahora, tampoco vio que llegó para la época de la cosecha. Y ella dice, mi vida no me llamen Noemí, que es dulzura, así me fui de acá. Ahora soy una amarga persona y tengo amarga el alma. Pero también se perdió de ver que tenía realmente una nuera
a todo terreno, 10 puntos. Qué bueno que también para las chicas acá, que puedan ser ese tipo de nuera, y qué bueno que las suegras puedan decir de Ruth lo que se va a decir, mujer virtuosa. Tenía todo eso, pero no lo pudo ver. El dolor estaba obnubilando su enfoque y también estaba obnubilando su vida. No permitamos que el dolor, como dice un hermano, no permitamos que el dolor determine nuestra teología, nuestra percepción de Dios. Noemí debió haberles dicho a su nuera, vengan conmigo a refugiarse en el Dios de Israel. Si bien permitió todo esto, también da la salida. Noemí estaba analizando a Dios en base a su experiencia personal. Hermanos, debemos conocer a Dios a la luz de su palabra. Debemos conocer a Dios a través de lo que Él nos ha dejado para conocerlo. Y tenemos herramientas. El Espíritu Santo que nos ilumina. La palabra de Dios que vive y eficaz y es poderosa para transformar nuestro corazón. No solo para salvación, sino para restauración a través y en el dolor. El dolor habla. Y cuando habla mal, nos hace sentir disociado de Dios, como que Dios se disoció de nosotros. Y eso es lo que pensaba Noemí. Dios me está castigando. Ya no soy digna. Ya no tengo nada para dar. Soy un despojo humano. Cuando el dolor habla mal, nos hace enojar, porque cuando el dolor es crónico y la angustia es crónica, se transforma en un enojo crónico. Y nos hace olvidar, como dije, bendiciones pasadas, nos perturba el presente y nubla la esperanza futura. Le fue dicho a Abraham, Romanos capítulo 4, como también nombraba Tito, pero hay una parte así que me encanta, que él creyó en esperanza contra esperanza. Y lo he dicho varias veces, pero no me canso de repetir porque también me lo digo a mí mismo. Creyó en esperanza aunque la realidad era contraria a lo que Dios le había dicho. Por eso vamos a ver rápidamente la segunda viuda y la segunda determinación que tomó en el dolor. Ruth decide seguir a Dios porque tenía un corazón convertido por Dios. Allí vemos la declaración en el versículo 14 y 16 al 18, que también estaba en dolor. No era el mismo que el de Noemí, porque cada una de ellas era distinta. Era dolor, ya que era mujer, y en esa época quedaba desamparada totalmente, desamparada económicamente, social, pero también corría un riesgo muy grande. Ir como moabita a Israel era peligroso. Pero a pesar de lo que Noemí decía, a pesar de la voz negativa, a pesar de la voz del dolor que no construye, Dios estaba haciendo una obra personal en ella. Y allí podemos ver como un espejo nuestro corazón, que la llevó a tomar la decisión más importante de su vida, que iba a cambiar el curso de la historia de toda la humanidad. Ruth se quedó con Noemí. Pero el compromiso y convicción y determinación que Ruth tuvo estaba por encima del afecto que tenía a Noemí. Orfa también se iba a quedar con Noemí, pero era un afecto humano. Ruth se estaba comprometiendo con el Dios de Noemí y con el pueblo del pacto. Y es además una de las declaraciones, como decimos, más hermosas que hay. Lo que Ruth está expresando aquí es una firme determinación a continuar adelante, dejar su vida pasada, su trasfondo pagano y refugiarse en Dios. Ese es el dolor que madura, ese es el dolor que suma, ese es el dolor que glorifica a Dios. Porque hermanos, sabemos que cuando en el dolor adoramos a Dios, no hay más hermoso perfume en Cristo que le pueda llegar a Él. Es fácil cuando las cosas no van bien. Es fácil cuando tenemos todo controlado, todo tranquilo. Pero adorar a Dios en el dolor es una obra de gracia de Él. Y hermano, Ruth también estaba en dolor, pero ella tiene una determinación. Y el dolor le va a hablar que su dependencia era en el Dios que estaba en Israel, el verdadero Dios. Esa es la tristeza que es para arrepentimiento, podríamos decir, la que Dios forma en nuestra vida. Porque la tristeza del mundo es para muerte. Y a los cristianos también nos afecta. Ahora, Ruth no escuchó las amargas palabras de Noemí. Si no hubiese seguido, no adelante, hubiese seguido para atrás como Orfa. Ruth decidió atar la vida al Dios de Israel.
Las obras de Dios son trascendentes. De Ruth nacería el rey más importante que tiene el pueblo de Israel, David. Hasta hoy recuerdan más a David que a Salomón, la estrella de David, y se identifican con ese rey. Porque de ese rey también iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los propósitos de Dios y la obra de Dios trascienden a las circunstancias que nos están afectando, porque hay un propósito eterno en todo lo que permite. Y eso es enfocarnos, eso es apoyar nuestra vida y atar nuestra vida a Dios. No estoy hablando de ser superhombres o supermujeres. No estoy diciendo que no lloramos por el dolor. No estoy diciendo que lo que nos pasa lo tenemos que pasar superficial y espiritualmente, como si lo espiritual tiene que ver como algo elevado del ser humano. Dios se hizo hombre para comprender el dolor sin pecado en nuestra vida. Entonces lo espiritual tiene que ver que Dios consuela nuestra humanidad caída, que Dios enjuga nuestras lágrimas, que Dios fortalece el corazón. Y Dios tiene un plan que nadie puede detener. Y se desarrolló. Miren, nosotros tomamos decisiones, pero Dios cumple su propósito. Ahora, la decisión de seguirle a Él o volver atrás depende de cómo me estoy alimentando y cuál es mi percepción de Dios en el dolor. Dios tiene una voluntad permisiva y no me va a enviar un rayo porque yo me aleje de Él. Y ya lo he dicho muchas veces, podemos estar acá adentro y estar alejados de Él, enfriados, lastimados por el dolor, escuchando la voz que no construye. Pero esa es una decisión que nosotros tomamos. Ruth, sin conocer, tal vez escuchó las historias de Dios, Dios afectó su corazón y fue llevada a decidir su vida por Él. Pero por último, y ya terminamos, está Orfa. Orfa tiene una situación muy natural en su vida. Ella dice: Noemí, me voy con vos, porque eso hablaba muy bien de Noemí, ¿no? Era una persona deliciosa hasta que su corazón se transformó en amargo. Pero cuando Noemí le dice: mira, yo no tengo nada para darte, no tengo nada para ofrecerles, vuélvanse, Orfa va a hacer un cálculo y tuvo una perspectiva lineal de la vida, una perspectiva terrenal, y no midió lo eterno. Y es por eso que vuelve atrás. La valoración que ella tenía era muy terrenal, muy del aquí y ahora. Usó su lógica y no tuvo en cuenta a Dios. Dios podía multiplicar en infinito las bendiciones, pero ella se quedó con las temporales. Y eso pasa en nuestra vida también a veces cuando la medimos así. Y bueno, yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes, pero Dios sí. Y eso puede estar pasándote en tu vida. De Orfa no se habló más, porque no puso la fe en el Dios único y verdadero. No se arrepintió de sus pecados. Y Orfa es figura de tu corazón, tal vez contento temporariamente, tal vez está aquí ahora disfrutando de todo esto, pero todavía no has tenido una verdadera entrega y no has creído, arrepentido de tus pecados en aquel que murió por vos, que es el Señor Jesucristo. Y no has acudido al único Dios misericordioso, pero santo, que puede perdonarte y puede regalarte la vida eterna. Si estás midiendo en cuestión de religión lo eterno, si estás midiendo en cuestiones naturales y normales y no tenés respuesta de lo eterno, de dónde va a ir tu alma cuando partas de este mundo, estás como Orfa. Pero de Orfa no se supo más nada. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que la palabra de Dios dice que es aquí y ahora el día de salvación. Y Dios está llamando a tu vida para que puedas tener un encuentro. No es místico, es espiritual. Es reconociendo lo que Dios dice, que somos pecadores delante de Él, pero que Él tiene la solución, como hoy hablamos. Envió a su Hijo a morir por vos y a morir por mí, para que creyendo en Él y por medio de la fe que Él te da, puedas tener el perdón de tus pecados y puedas tener como regalo la vida eterna. Y así transitar la vida como Ruth. Oramos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu palabra, porque ella
habla por sí misma, más allá del siervo que esté frente a ella o la sierva que esté frente a ella. Tu palabra es fiel, eficaz y poderosa para hacer lo que tú deseas, y siempre es el bien, porque eres bueno en esencia, porque eres un Dios clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y hoy hemos escuchado y hemos meditado en las tres actitudes del corazón que podemos tener frente a las circunstancias adversas que tú permites en nuestra vida. Aunque es difícil, pero gracias te damos por esas dificultades, porque nos acercan a ti, porque nos producen dependencia, porque nos hacen ver que tú estás en el trono, nada se mueve ni se conmueve, pero que tú vas a cumplir tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero también si hay aquí en medio nuestro alguien que aún no se ha arrepentido y no ha creído en Cristo como su Señor y su único suficiente Salvador, que tu Espíritu Santo esté hablando a su vida de justicia, de pecado y de juicio para producir ese arrepentimiento. Padre, te alabamos y te damos gracias, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Termina la reunión o queda un anuncio para dar? Listo, terminamos la reunión. Ya Nacho. Sí,